Bien, entonces vamos a considerar que tenemos una curva en el espacio, ¿sí? Entonces vamos a tener una curva así. Existe un concepto relacionado con esta curva que se llama la curvatura. La curvatura nos indica qué tan rápido cambia el vector tangente a la curva. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un vector tangente en este punto, ¿sí? Y vamos viendo cómo cambia ese vector a lo largo de la curva, en teoría, muchachos, el vector debería de no cambiar en las partes que son rectas. O sea, si nosotros tenemos pues una recta así, pues su vector tangente siempre va a ser igual, ¿no? O sea, este no cambiaría nunca. Pero en una curva que está muy cerrada, su vector tangente pues va a cambiar drásticamente. Fíjense que aquí está así y luego acá va a estar de esta forma. Entonces la curvatura pues precisamente es lo que nos dice, lo que nos da aquí, o sea, nos dice qué tan rápido o qué tan pronunciada es la curva no, qué tan pronunciada es el cambio en la curva de una curva en el espacio, ¿sí? Entonces una curvatura mayor pues me va a indicar una curva más pronunciada, más cerrada, una curvatura menor o cercana a cero, me va a indicar una gráfica pues casi recta. Para calcular la curvatura vamos a utilizar precisamente el vector tangente, pero vamos a utilizar el vector tangente unitario. Ahora, regresando a los conceptos que vimos previamente, pues si yo tengo una función, ¿sí?, que me indica desplazamiento, pues la primer derivada, que sería la velocidad, me indica también el vector tangente, ¿sí? Pero nosotros vamos a utilizar para calcular la curvatura el vector tangente unitario. Entonces, este vector, llamado T mayúscula, pues va a ser la derivada sobre su magnitud para volverlo unitario. ¿Sí? Entonces, muchachos, si la curvatura nos indica cómo es que va cambiando este vector tangente, es decir, es una razón de cambio, pues va a ser precisamente la derivada de este mismo vector. La curvatura se representa por la letra griega kappa, que yo la voy a poner como una K. Va a ser la derivada de este vector con respecto a la longitud de arco. Se hace la derivada con respecto a la longitud en vez de hacerla respecto al tiempo, para que no dependa del tiempo, o sea, que no dependa de la parametrización de la curva, sino que dependa solamente de la curva misma, ¿sí? Ahora, esta derivada pues me indicaría un nuevo vector, pero como yo estoy buscando una cantidad, pues sacamos su magnitud. Entonces, la curvatura de una curva en el espacio, bueno, la curvatura de una curva en el espacio va a estar dada por la magnitud de la derivada del vector tangente sobre la magnitud de la derivada del vector de posición. ¿Sí? Esta es la expresión que me va a indicar la curvatura de una función vectorial en el espacio. Y pues vamos a encontrarlo. Vamos a ver un ejemplito. Tenemos nosotros la siguiente función vectorial. No, aquí es sin el menos. Esta función vectorial lo que me representa pues es un círculo en el plano, ¿sí? Eso es una circunferencia. Entonces es una circunferencia que tiene radio A
Y queremos demostrar que la curvatura de esta circunferencia es el inverso del radio, es decir, queremos llegar a decir que kappa es igual a 1 sobre A. Entonces, para ello, pues tenemos que calcular primeramente el vector tangente unitario. Y para encontrar el vector tangente unitario, según lo pusimos aquí arriba, pues necesitamos derivar nuestra función vectorial y encontrar la magnitud de esa derivada. Entonces, R' pues va a ser menos A seno de ti más A coseno de t j. Y la magnitud de esta derivada pues va a ser menos A seno de t al cuadrado más A coseno de t al cuadrado. Ya habíamos calculado esto previamente. Aquí vamos a tener a cuadrada por seno cuadrado más coseno cuadrado, que es 1. Y la raíz de a cuadrada pues va a ser a. Entonces, nuestro vector tangente unitario, que es con el que vamos a estar trabajando, T mayúscula, va a ser la derivada menos A seno de t i más A coseno de t j sobre la magnitud. Esto quiere decir que este vector va a ser menos seno de ti más coseno de t. Este es el vector que me indica cómo es que va cambiando la curva, ¿sí? O sea, si nosotros tenemos el circulito o la circunferencia, este vector que acabamos de calcular es el que me dice cómo es que va girando, ¿vale? El vector tangente unitario. Para calcular la curvatura, entonces, según lo que pusimos acá arriba, necesitamos hacer la derivada de ese vector tangente unitario, ¿sí? Entonces, T' va a ser menos coseno de t en i menos seno de t en j. Y ahora sí, muchachos, la curvatura va a estar dada por la magnitud de T' entre la magnitud de R'. Entonces, la magnitud de R' ya la tenemos aquí. Tenemos que calcular la magnitud de T'. Esto va a ser la raíz de menos coseno al cuadrado más menos seno al cuadrado. Pero seno cuadrado más coseno cuadrado ya dijimos que es 1. Entonces, la magnitud de T' es 1. Así, la curvatura del círculo va a ser 1 sobre la magnitud de R', que era A. Es decir, el inverso del radio, que es precisamente a lo que queríamos llegar. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que la manera en que un círculo, o más bien, la curvatura de un círculo, es decir, qué tan pronunciada es su curva, pues tiene que ver con el radio del círculo. En radios muy pequeños, es decir, en círculos muy chiquitos, pues la curvatura es más grande, o sea, la curva es más cerrada. Y en círculos más grandes, pues es una curva más lenta, o sea, es una curvatura más, menos pronunciada. ¿Sí? Hay veces en que en lugar de tener nosotros una función vectorial, vamos a tener una función paramétrica. Esta fórmula que vimos aquí se puede usar siempre, ¿sí? Siempre, siempre. Pero hay veces les digo que en lugar de tener una función en forma vectorial, así con i y jk,
vamos a tener una función paramétrica, que es lo mismo, o sea, no pasa nada, la podemos reescribir como vectorial, pero para no estar haciendo conversiones entre las funciones, pues podemos calcular la curvatura directamente con la función paramétrica. Y para ello se utiliza la siguiente fórmula. Cuando tenemos una función paramétrica, la curvatura va a estar dada por la magnitud del producto cruz de R' con R' entre la magnitud al cubo de R'. ¿Sí? Entonces, cuando tengamos una función paramétrica, vamos a utilizar esta fórmula. Si no tenemos la fórmula, pues es lo mismo, la misma fórmula anterior, pero en ocasiones pues es más sencillo aplicarlo así directo. Por ejemplo, queremos encontrar la curvatura de la siguiente curva, es como una espiralita, que está dada por la función paramétrica t cuadrada, t cúbico. Y la queremos calcular en el punto 0, 0, 0, es decir, en el origen. Entonces, básicamente estamos viendo qué tan pronunciada es la curva exactamente en el origen. Para ello, pues vamos a calcular precisamente los elementos que necesitamos. Primero tenemos que hacer R'. R' va a ser la derivada componente a componente. Pues la derivada de t sería 1, 2t y 3t cuadrado. R' pues va a ser la derivada de la derivada, ¿no? 0, 2 y 6t. Y la magnitud de R' pues va a estar dada por 1 al cuadrado más 2t al cuadrado más 3t cuadrada al cuadrado. Es decir, que podemos expresar como 1 más 4t cuadrada más 9t cuadrada, la raíz de todo esto. Y ahora sí, ya tenemos los elementos que necesitamos. Vamos a calcular la curvatura. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es el producto cruz entre R' y R'. Entonces, vamos a tener R' cruz R' va a ser IJK de 1, 2t, 3t cuadrada y 0, 2, 6t. ¿Sí? Aquí pues entonces hacemos el producto cruz utilizando el determinante y pues ya lo pueden calcular ustedes ya sea por el método de la estrella o por el método de menores. Yo uso el de menores. Entonces esto va a ser 2t por 6t, 12t cuadrada menos 6t cuadrada y menos 6t menos 0j más 2 menos 0k. Entonces el producto cruz pues va a ser 6t cuadrada i menos 6tj más 2k. ¿Sí? Y la magnitud de esto, que es lo que necesitamos para la curvatura, ¿sí? La magnitud de esto, pues es precisamente la magnitud de un vector. Entonces va a estar dada por la raíz de 6t cuadrada al cuadrado más menos 6t al cuadrado más 2 al cuadrado. Entonces esto va a ser 36t cuarta más 36t cuadrada más 4. Ya tenemos la magnitud.
Y ahora sí, entonces podemos calcular la curvatura. La curvatura dijimos que era la magnitud del producto cruz, que es lo que acabamos de calcular, 36t cuarta más 36t cuadrada más 4, entre la magnitud de R', que la magnitud de R' ya la habíamos calculado acá arriba. Sí, es esta de aquí, lo que calculamos al principio. Entonces, esto va a ser entre la raíz de 1 más 4t cuadrada más 9t cuarta al cubo. ¿Por qué al cubo? Pues es lo que nos indica la fórmula de la curvatura, ¿no? Aquí lo habíamos puesto, al cubo. ¿Sí? Entonces, esto es la expresión, esta es la expresión para la curvatura en general, ¿sí? O sea, en cualquier punto. Pero nosotros la queremos calcular específicamente en el origen. Entonces, en el origen, el valor de t pues es 0. Así que pues vamos a sustituir. Esto nos va a quedar la raíz de 4 sobre la raíz de 1 al cubo. Entonces, esto va a ser 2. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Preguntas? O sea, la fórmula siempre, o sea, esto que tenemos en K siempre va a estar así, nomás sustituirle la T. Sí, esa es la expresión general para la curvatura, pero pues ya depende del punto en el que esté, porque pues si tiene por ejemplo una curva así, pues obviamente no va a ser lo mismo la curvatura en este punto que en este punto, ¿sí? Una está más pronunciada que otra, entonces el valor de la curvatura pues depende del punto en el cual le interese estudiar, y para eso pues es un valor de t. Ok, maestra, gracias. Ok, entonces, ahorita estábamos diciendo que para calcular la curvatura, pues nos estamos fijando en cómo es que cambia el vector tangente. Quiere decir entonces que si yo tengo una curva en el espacio, ¿sí? Pues en cada punto de la curva voy a tener un vector tangente llamado t, porque es el tangente unitario que calculamos. Además de este vector tangente, yo voy a poder calcular otros dos vectores relacionados con él. Uno de ellos es el vector normal, llamado n, y el otro es el vector binormal, llamado b. Lo importante es que entre estos dos vectores es que son ortogonales uno con otro, es decir, el vector t y el vector n son ortogonales, el vector n y el vector b son ortogonales, y el vector b y el vector t también son ortogonales. ¿Sí? Entonces, no tenemos. En ocasiones queremos encontrar estos vectores porque nos hablan también acerca del movimiento de la curva en el espacio, y además porque nos van a hablar acerca de los planos sobre los cuales se define esta curva. Para calcular estos vectores, los vectores normal y binormal, hacemos lo siguiente. El vector normal, muchachos, va a ser la derivada del vector t sobre la magnitud del mismo. ¿Sí? Entonces, si yo con esta expresión puedo calcular el vector normal, para calcular un tercer vector que sea ortogonal tanto a n como a t, pues utilizamos el producto cruz. El vector binormal va a estar dado entonces por
el producto cruz del vector unitario, del vector tangente unitario, perdón, y el vector normal. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a tener la siguiente función. Esta función me representa una hélice circular. Entonces sería como una espiral, ¿no? Así. Coseno de TI más seno de TJ más TK. Entonces tengo la siguiente función y lo que yo quiero hacer es encontrar los vectores normal y binormal de la misma. Para ello, lo primero que tengo que hacer pues es determinar el vector tangente unitario. Entonces, voy a poner aquí la formulita nada más para que no se me olvide. El tangente unitario es igual a la derivada de R sobre la magnitud de la misma. Entonces, lo primero que hay que hacer pues es derivar mi función. Sería menos seno de TI más coseno de TJ más 1K. Y la magnitud de este pues va a ser menos seno cuadrado, menos seno de T al cuadrado más coseno de T al cuadrado más 1 al cuadrado. Recuerden ustedes que seno cuadrado más coseno cuadrado es 1. Entonces 1 más 1 pues me va a dar raíz de 2. ¿Sí? Así entonces el vector tangente unitario T va a estar dado por menos seno de TI más coseno de TJ más K sobre raíz de 2. Entonces ya tenemos el vector tangente. Para calcular el vector normal, voy a poner aquí la formulita. El vector normal es la derivada de t sobre su magnitud. Así que, ya que tenemos t, pues vamos a derivarlo. Bueno, la derivada de t, t' sería menos coseno de TI menos seno de TJ más 0K sobre raíz de 2. ¿Sí? Y luego calculamos su magnitud. Entonces la magnitud de T' va a ser la raíz de menos coseno de T sobre raíz de 2 al cuadrado más menos seno de T sobre raíz de 2 al cuadrado. Esto va a ser entonces coseno cuadrado de T sobre 2 más seno cuadrado de T sobre 2. Pero recuerden ustedes que coseno cuadrado más seno cuadrado pues es 1. Entonces esto me va a quedar como la raíz de 1 sobre 2, o la raíz de 1 medio, que es lo mismo que poner 1 sobre raíz de 2. ¿Okay? Entonces ya tenemos también la magnitud. Ahora sí, para calcular el vector normal, pues lo único que hacemos es
dividir el vector t' entre su magnitud. Así, el vector normal a esta curva va a ser, menos coseno de ti menos seno de tj sobre raíz de 2 entre 1 sobre raíz de 2. Y aquí pues afortunadamente solamente se elimina esto, así entonces el vector normal va a ser menos coseno de t, menos seno de t, 0, porque no tenemos componente k. ¿Sí? O lo podemos dejar nada más como coseno de ti, seno de tj, como ustedes quieran. Más ahí para que no se pierda. ¿Ok? ¿Qué significa esto? Como no tenemos una componente j, entonces el vector normal siempre es horizontal. O sea, es paralelo al plano xy. ¿Sí? El vector normal siempre va a ser paralelo al piso. Y vamos a ver entonces cuál es el vector binormal. Ya que tenemos el vector normal y ya que tenemos el vector tangente unitario, ¿sí? El vector binormal va a ser el producto cruz de estos dos. Entonces, el vector binormal va a ser IJK de menos seno de t sobre raíz de 2 coseno de t sobre raíz de 2, 1, y menos coseno de t menos seno de t, ¿sí? Estos son el vector tangente unitario y el vector normal que acabamos de calcular. Entonces, haciendo el producto cruz, haciendo este determinante, vamos a obtener el vector binormal, que sería 0 menos seno de t y menos 0 menos coseno, no sé que esto es positivo, más coseno de t j más, esto va a ser seno cuadrado de t sobre raíz de 2 más coseno cuadrado de t sobre raíz de 2. Sí, ¿verdad? Es y este por este 0, sí, ok. Entonces, esto nos va a dar, pues, seno de ti menos coseno de tj, y aquí seno cuadrado más coseno cuadrado, pues es 1, entonces esto va a ser más 1 sobre raíz de 2. ¿Sí? Entonces, este es el vector binormal. Es importante conocer estos vectores, el vector normal y el vector binormal, porque lo que hacen es ayudarnos a situar la curva con respecto al espacio. Existen dos planos de interés que son los que nos van a ayudar a posicionar no son los que nos ayudan a posicionar la curva en algún punto o en algún plano, en este caso del espacio. Entonces, déjenme aquí dibujar. Vamos a tener una curva así. Más un poquito más de perspectiva para que se vea. Vamos a poner los ejes
y vamos a tener una curva. Entonces, en cualquier punto ya dijimos que vamos a tener el vector tangente unitario. Y que además íbamos a poder calcular los vectores normal y el vector binormal. ¿Sí? Entonces, aquí van a existir dos planos que nos interesa estudiar. El plano que se forma por el vector normal y binormal, lo voy a pintar de naranja. Este plano, ¿sí?, se conoce como plano normal. El plano normal, si se fijan, está como que cortando a la curva en cierta dirección, ¿sí? Es como lo puedo seccionar. Y existe otro plano que se forma con los vectores normal y tangente. Este otro plano de aquí, ¿sí?, que lo que hace es como tocar a la curva desde un lado. Y este plano se llama plano osculador. ¿Sí? Entonces lo que hace el plano normal es seccionar a la curva, o sea, es rebanarla, y lo que hace el plano osculador es tocar a la curva en un punto. Estos dos, pues lo que hacen precisamente es posicionar la curva en el espacio. Entonces yo puedo rebanarla en cierto punto con el plano normal y también puedo sacar, por ejemplo, una perspectiva de la curva, o sea, verla desde un cierto lado con el plano osculador. ¿Sí? Entonces para eso se calculan esto. ¿Preguntas en esto, muchachos? ¿No? Okay.